Muy buenas todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar que me escuchen. Tenemos otro episodio de Emotional Burnout. Hoy tenemos un tema bastante interesante y quizá un poco filosófico, ya que es un tema que casi nadie toca, o por lo menos desde mi punto de vista, nadie ha propagado este tipo de opinión o tema. Hoy hablaremos de desapego. Te preguntarás, ¿qué significa desapego? En este episodio estaremos un poquito más metódicos y hasta con un guión estructurado. Algo que me prometí no ser, pero para mejorar hay que doblegarse de cierta manera, ¿verdad? Sea así o no, hay que hacerlo. Porque, bueno, ya los primeros episodios fueron un ensayo y error. También sirvieron para entender la dinámica con el podcast y las ideas que tenía en mi cabeza. Entonces, nada, comencemos. La definición común de desapego es la siguiente: falta de afición o interés, alejamiento, desvío. Esta es la definición de la Real Academia Española, pero yo hoy quiero hablar de un tipo de desapego diferente, mejor conocido como desapego estoico, el cual tiene esta definición. Es la comprensión de que la felicidad, eudaimonia, proviene de la virtud y el carácter interno, no de posesiones o relaciones externas. Se practica aceptando que las cosas son transitorias y que podemos alcanzar la armonía sin ellas. Vemos la palabra eudaimonia, que es una palabra griega dentro de la definición, lo cual representa felicidad, bienestar o vida buena. Se refiere a una vida plena y floreciente. Con estas definiciones podemos ya sentar la conversación con bases. El desapego dentro de la perspectiva mencionada y sobre todo dentro de las experiencias de cada individuo, se puede relacionar con que el desapego es malo. Y sí, posiblemente lo sea, dependiendo del ángulo de que se trabaje. Por ejemplo, un ejemplo sencillito. El desapego bajo una relación de pareja, basando en una definición de la RAE, es algo muy negativo, ya como la primera definición que dimos anteriormente, la primerita, ya que estamos hablando de desinterés, sobre todo cuando ocurre de forma tanto intencional como no intencional. Entonces, bueno, imaginen la típica situación moderna, estás hablando con alguien, todo fluye y de la nada, silencio. Te dejan en visto por días, horas, el tiempo que consideres lo más largo posible. O esa persona con la que tenías una conexión simplemente desaparece sin explicación. Sencillo, sin mucho avistamiento en el tema. Eso no es desapego espiritual ni superioridad moral. Eso es crueldad o miedo. A veces existen comportamientos inconscientes que se vuelven hábitos tóxicos, como cuando, no sé, la chispa se pierde y en lugar de hablarlo, simplemente te alejas. Aquí entra la falta de responsabilidad afectiva. También tenemos una definición al respecto. La conciencia de cómo nuestras acciones impactan en las emociones de los demás y el compromiso de actuar con empatía, cuidado y comunicación honesta para no causar sufrimiento innecesario. Eso es una palabra muy importante. O sea, comunicación honesta para no causar sufrimiento innecesario. Al saber qué es realmente la responsabilidad afectiva, se entiende que ese desapego frío, como dijimos anteriormente, silencioso, que pasan horas, días, no te responde, desaparece de manera espontánea, pues realmente puede ser inmadurez, trayendo consecuencias graves en amistades, parejas y hasta en la misma familia. Y allí es donde entra mi tema de interés. Las redes sociales existen para beneficios o desventajas. Todo depende de nuestra sabiduría, nuestras experiencias, de cómo veamos las cosas. Recuerda que siempre hablo desde vean las cosas de distintos puntos de vista. Entonces, desde esa perspectiva las redes también, pero no todo es lo que parece. Existen sabios, gurús que dan consejos de desapego, pero no evalúan el estado emocional de nadie.
viene un mensaje egoísta, suéltalo y ya, tú eres el premio. Más que todo es lo que se dice en redes. Sí, pero ¿y la empatía? Ese mensaje busca que una parte sea ganadora y la otra lastimada. Siempre he visto parte de nuestra vida que, okey, perdemos, ganamos, todo lo demás, pero ¿dónde entra la empatía? Entonces, ese tipo de desapego yo no lo valoro. Las rupturas no suceden de golpe, son una acumulación de cargas que explotan, igual como el simple vaso, llenando gota a gota y se rebosa. Si realizas un desapego consciente, hazlo porque tienes la capacidad de entablar una conversación difícil, no para huir. Esto pasa muchísimo. Esto pasa en la vida cotidiana. Hay gente que no le gusta tocar temas difíciles y lo que hacen es ir alejándose constantemente, una tras otra, hasta que explota. Aquí es donde el desapego estoico es una respuesta de madurez. Es muy importante desarrollarlo porque te permite conocer la felicidad real. Para ser feliz, no debes depender de ninguna gente externa, sino de tu propia compañía. Aquí quiero que visualicen esto conmigo para entender la teoría, no sé, del 100%. No es una teoría que me estoy inventando y tampoco no es una teoría del otro mundo. Es algo que todos conocemos. Bueno, desde un punto de vista, ya veremos la metáfora de lo que estamos visualizando. Bueno, imaginen que ustedes son un vaso y su felicidad es el agua que contiene. Ustedes deben encargarse de que ese vaso esté lleno hasta el borde, al 100%, con su propia agua. Sus metas, su amor propio, sus hobbies. Si llega una pareja, un amigo, ellos traen su propia jarra y echan un poco de agua en su vaso. Chévere, bastante genial. Tu vaso se desborda, hay abundancia. Estás al 110, 120, 150, al 200%, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Pero, y aquí está la clave. Si esa persona se va y se llena, se lleva su agua, perdón, tu vaso no queda vacío. Tu vaso regresa a su estado natural, lleno al 100%. O sea, no has perdido el 100% de tu vaso lleno. Vuelvo y repito, personas externas a ti te aportan un plus que hacen generar mucho más de tu 100%. Tú no debes permitir que nadie te quite más del 100% de tu vaso o el 100% de lo que tú eres como persona. Entonces, bueno, el problema es cuando nuestro vaso está medio vacío y esperamos que otro lo llene. Eso es uno de los grandes errores que cometemos. Y ahí es donde duele el desapego. Pero si entiendes que tú eres tu propio 100% desde el inicio de cualquier tipo de relación, desde cualquier punto de vista donde te quieras enfocar, nadie tiene el poder de dejarte en cero. Realmente esa es la teoría del 100%. Mire, la realidad de esta vida es esa, sumar experiencia. Solo tenemos una vida y el tiempo que Dios nos permita vivir. Por ende, no debemos permitir que nadie nos baje de nuestro 100%. Saber entender este punto de vista, esta filosofía, como quieran llamarlo, no es sencillo. Pero cuando la pones en práctica, dejas de ser la víctima. La gente hace cosas, pero tú decides si te dañan o no. Realmente tu mente, manera de ver las cosas, son las que te van a generar ese tipo de emociones, si te dañan o no. Entonces, mi consejo es aprender a querer sabiendo que nada es eterno. Disfruta cada segundo con esa persona, con tu mascota, con ese objeto preciado. Al día de mañana posiblemente nunca puedas volver a verlo. Hayan pasado 3 meses o 6 años. No sabemos cuánto durará. Quiero que se tomen un segundo para pensar en esto.
Cuando esas personas ya no estén, está en nuestras manos qué tanto nos afecte su ausencia. Y esperemos que nos afecte desde la gratitud de haberlo vivido y no desde el dolor de haberlo perdido. Recuerden, y esto siempre lo digo como disclaimer, no soy un psicólogo, no soy un coach motivacional, solo soy un individuo hablando de experiencias para ayudarte a seguir adelante. La meta es cada día ser 1% mejor que ayer. Pues con esta reflexión, con este tema, espero que les haya gustado de este episodio. Nos vemos. Muchas gracias por escucharme, estén donde estén, desde el país que estén, desde el lugar que estén y de la hora que estén. Recuerden siempre compartir, dar like y seguirme en @emotional burnout podcast, plataformas de TikTok, plataformas de YouTube y Instagram. Pero nada, saludos, que tengan un excelente día o una feliz noche, dependiendo de dónde estén. Hasta luego.